Amigos de Venezuela, siempre Venezuela, en esta oportunidad tenemos como invitado especial a Carlos Casanova, un investigador social y sobre todo un hombre muy preocupado por el tema de la frontera, hombre de frontera además. Con él vamos a estar conversando sobre estos fenómenos que han ocurrido durante el último año en esta materia. Vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Carlos, a Venezuela, Alan, siempre Venezuela. Alan, un gran abrazo para ti y para toda la audiencia que en este momento nos escucha. Carlos, ya tenemos más de un año del tema de la reapertura fronteriza. La gente no parece estar satisfecha con los resultados, por lo menos en esta zona. Bueno, el punto es que la dinámica de la frontera es una dinámica que, al margen del cierre de los puentes, pues siempre la frontera fue buscando sus propios mecanismos de seguir en el proceso de interrelación. Y efectivamente, a la apertura de los puentes, porque siempre por las trochas existió comercio, existió paso, etcétera, eh, pues se tenía una expectativa superior, ¿sí? Eh, pero la realidad es que este es el momento económico tanto de Colombia como de Venezuela, vale decir, eh, lo que se estaba pasando por la trocha es lo que después empezó a pasar por los puentes. No es que iba a pasar más, es que iba a pasar exactamente lo que pasaba por la trocha. Y lo que pasaba peatonalmente por la trocha es lo que terminó después pasando de forma legal por los puentes. De tal suerte que la sola apertura no implicaba o no iba a implicar un aumento de la actividad comercial, porque la actividad comercial siempre se registró, eh, incluso en los tiempos de posteriores a la pandemia, cuando se hace la comparación con los volúmenes que del centro de Colombia y de Bogotá venía al norte de Santander, siempre fueron más o menos los mismos flujos que implicaba el comercio transfronterizo. De tal manera que la expectativa fue mayor, ahí hay entonces una suerte de como de desánimo, por supuesto, porque se tenía esa expectativa. Nosotros advertimos en su oportunidad que había mucha expectativa después de tantos años, después de 7 años, pues Venezuela y Colombia no son exactamente los mismos países que fueron 7 años antes, toda vez que en Venezuela vivimos una crisis humanitaria compleja, una crisis económica importante que impide que los flujos sean como lo fueron hace 7 años antes del cierre de la frontera. De tal manera entonces que efectivamente no hay satisfacción. eh, Entiendo incluso que de los dos lados no existe una plena satisfacción con la nueva realidad que se está viviendo y tiene que ver también con un elemento importante, Alan, es que los gobiernos no se prepararon para la apertura desde el punto de vista de lo que era un nuevo proceso de reinicio de integración. Porque una cosa es tener relaciones fronterizas y otra cosa es ir a procesos de integración. Venezuela y Colombia perdieron los procesos de integración y hoy solamente mantienen son relaciones de carácter comercial, relaciones que se van dando en los ámbitos sociales, culturales, etcétera. De hecho, hay quienes en Colombia señalan que no existe integración, que lo que existen son relaciones. Y entonces, cuando nosotros vamos valorando los avances lo que se va discutiendo entre Venezuela y Colombia, pues solamente se van discutiendo variables numéricas. Cuánto exportó Colombia hacia Venezuela, cuánto Venezuela exportó hacia Colombia, y son números que efectivamente pues tienden a crecer, sobre todo porque Venezuela, con la flexibilización de las sanciones de petróleo, pues tiene una carga más importante de exportación en todo lo que son materias primas y derivados, y le permite incluso a empresas transnacionales asentadas en Colombia y empresas nacionales que están en Colombia, pues hacer negociaciones que antes no lo hubiesen podido hacer, un poco temiendo por el tema de las sanciones. De tal manera entonces que esos son números, pero la realidad es que la fuerza económica
no se mide exactamente en esos números, sino en la capacidad de compra y de transacción que existe entre las dos sociedades. De tal manera que esa es la, la insatisfacción de alguna manera que se tiene con lo que ha sucedido. No se ven Claro. políticas de integración de los dos países. Carlos, mire, hay cosas que me llaman muchísimo la atención, específicamente sobre la zona fronteriza Táchira Norte de Santander. Aquí está la mejor infraestructura aduanal eh, eh, y que históricamente se vino consolidando entre ambos países. Sin embargo, me sorprende ver que Paraguachón prácticamente le lleva una morena a las exportaciones e importaciones que se han podido hacer por esa salida y en relación a esta salida por el puente, por cualquiera de los puentes, el Bolívar, puente, puente de tienditas, cualquiera de los puentes. Ese es el primer tema que me llama la atención. Y el segundo tema fue lo decepcionante que fue la temporada navideña en San Antonio y Ureña, en donde la gente tenía la esperanza, había apostado de alguna manera a la reactivación y lo que vimos fue un vacío total en tradicionales comercios, ¿no? Estoy hablando de los nuevos comercios, estoy hablando de comercios tradicionales en esta zona de frontera. ¿Cómo ves eso? Bueno, en primer lugar, tiene que ver con, el caso de Paraguachón tiene que ver con las formas como se viene haciendo el tratamiento aduanero en el lado de Venezuela. Vale decir, si no se avanza en procesos serios y ciertos, donde no existan mayores trabas, sino que pueda fluir más directamente, pues el que está buscando Paraguachón está buscando pagar más, pero ganar tiempo. Más digo yo en el tema del transporte que tiene que hacer hasta Paraguachón. Entonces podrás imaginarte cómo es para el empresario el paso por San Antonio o el paso por Ureña si prefiere ir a Paraguachón pagando más para ganar en tiempo. Entonces, eh, esa es una reflexión que le queda a la Comisión Binacional, que debe trabajar sobre estos temas precisamente, porque el paso lógico es San Antonio y Ureña, no es Paraguachón, porque el empresario está pagando más al final en transporte, pero al final paga menos que pasarlo por San Antonio y Ureña. Eso es lo que está sucediendo. Ahora, Carlos, ¿cómo se miran Colombia y Venezuela en este proceso de integración, en esta nueva oportunidad o nuevo capítulo de la integración binacional? Lo digo porque veo que hay ciertos recelos, quizás, o se manifiestan ciertos recelos. Todavía no hay una consolidación de esta unión y los resultados son obvios, ya lo mencionabas. Sí, lo cierto es que no hay proceso de integración. Uno no aprecia en las agendas de las comisiones binacionales, uno no aprecia el proceso de formulación de políticas de integración. De hecho, estamos haciendo las universidades del Táchira con las del norte de Santander y vamos a promover, para que esté tu audiencia informada, vamos a promover una serie de eventos de carácter académico, tanto en el norte de Santander como en el Táchira, a los efectos de ir presentando propuestas alternativas en la formulación de políticas públicas para que los países puedan avanzar, tomar de ellos las iniciativas que desde el lado académico, desde el lado con los sectores productivos, se van a formular. Fíjate, por ejemplo, que la única política de integración binacional que existe es la de las zonas de integración de frontera. Y nosotros tenemos una zona de integración fronteriza norte de Santander, Táchira. Algunos municipios se ha planteado extenderla, eso no tiene ningún tipo de problema. El gobierno de Venezuela ha planteado
que la política que él va a implementar es el de las zonas económicas especiales. Pero la zona económica especial no es una política binacional, es una política para Venezuela. ¿Qué estamos nosotros planteando desde la academia? Que si la zona de integración fronteriza ya fue aprobada por los gobiernos de Colombia y de Venezuela en su tiempo, pues ahí existe una política binacional al amparo de la Comunidad Andina de Naciones para entonces seguir adelante, porque el criterio de la zona de integración fronteriza va más allá de lo económico, atiende lo cultural, atiende lo social, atiende otros aspectos que tienen que ver con la real integración de dos pueblos que durante muchísimos años, incluso en el tiempo de España, pues éramos un mismo pueblo. Entonces, eh, nuestra intención es impulsar una política binacional a partir de lo que ya se tiene, a partir de lo que ya se había aprobado, que es la zona de integración, a donde el caso de Venezuela, que plantea la zona económica especial de frontera económica, pues esa puede estar, cabe dentro de la zona de integración fronteriza, porque la zona económica especial no es otra cosa que un área determinada para tener algún tipo de ventaja económica a la hora de producir para exportar. Entonces, se trata de ir por lo menos haciendo aportes. Si algo hay que reconocer es que ha sido las fuerzas sociales y políticas del norte de Santander y del Táchira, la fuerza empresarial de cámaras, de la Cámara de Comercio del norte de Santander, el actual ministro de Comercio de Colombia, que siempre se interesó por los temas de frontera y lo conoce muy bien, los que empezaron a forzar ese entendimiento, esas reuniones que se dieron entre empresarios de Colombia y de Venezuela a los efectos de poder sentar a los gobiernos para que escuchasen. Y ahí creo que eso fue un éxito y creo que hay que seguir en esa línea, en esa onda. El embajador de Colombia está actualmente en Venezuela, estuvo aquí en el Táchira eh, y se ha reunido y ha dicho que perfectamente aplaude la iniciativa de la Academia del Norte de Santander y del Táchira de avanzar en formular propuestas porque eso contribuye a un debate que sea más rico y nosotros que vivimos la frontera, pues sabemos a dónde hay que poner el acento en lo social, dónde hay que poner el acento en lo económico. De tal suerte que los gobiernos no se habían preparado para este proceso. Venezuela vive una crisis económica importante que impide, ¿verdad?, que sea esa relación eh, de fuerza económica de los venezolanos en Colombia como lo fue 7 años antes. Mas, sin embargo, en los tiempos de crisis, debemos recordar que los venezolanos pasábamos por lo menos diariamente 20.000 personas a Colombia, al norte de Santander, a comprar los productos alimenticios. De tal manera que esa relación que explico, que estoy señalando, de que las poblaciones siempre van indistintamente de las políticas que se vayan creando, generando sus propias dinámicas, es entonces lo que ahora tiene que atender, lo que tienen que atender los dos gobiernos. En razón de que las dinámicas siguen produciéndose y desde esas dinámicas es donde hay que elaborar a propósito de esa experiencia las políticas que puedan volver a integrarnos. El presidente Petro, eh, en eso, el año pasado, le ratificó a Maduro la necesidad de volver a la Comunidad Andina de Naciones para este proceso de integración. Eh, eh, Al parecer Maduro no le ha prestado atención o me equivoco. No sé, explícame tú eso, Carlos. El problema no es el gobierno de Venezuela, el problema es que la comunidad andina tiene en sus estatutos lo que se denomina, tiene Mm, una cláusula democrática que obliga a que Venezuela tenga unos estándares en esos temas democráticos precisamente. Recordemos por demás que Venezuela se sale de la comunidad andina de naciones, pero hoy tiene un problema con esa cláusula democrática. Ahora bien, la comunidad andina de naciones además tiene una ventaja para estos casos, porque la comunidad andina de naciones puede arropar a Venezuela como tercer país y no como país integrante directo de la comunidad andina, teniendo los mismos beneficios a la hora de
considerar que es un país que puede ser o que fue país integrante a un país que se va a integrar por vía de ser tercero. A los efectos de lo económico, pues sería exactamente lo mismo. El punto es entonces que Venezuela, y nosotros estamos en esa prédica desde la academia, perdón, estamos señalando que Venezuela tiene que volver a la Comunidad Andina de Naciones, sin lugar a dudas. Eh, ese ha sido el centro natural de Venezuela, ha sido el centro natural de Colombia, ha sido el centro natural de Ecuador, ha sido el centro natural de Bolivia. Vale decir, ahí es donde está la fortaleza de la Comunidad Andina de Naciones que en otros tiempos tuvo y que vuelve ahora con Venezuela, que debería ingresar a tener entonces unos mecanismos ya de integración económica y comercial más expeditos. Carlos, la realidad se impone. Aquí se habló en esta zona de frontera de la reactivación del eje industrial San Antonio Ureña. E incluso se habló de inversión colombiana, como ocurrió en tiempos pasados, pero no hay servicio eléctrico regular, no hay servicio de agua regular, no hay las garantías mínimas para que las unidades de producción puedan mantenerse operativas. Entonces ha sido una oferta engañosa esta, la del régimen a estos habitantes de la zona de frontera. ¿Cómo lo interpretas? Bueno, efectivamente, el problema no es decretar, el problema no es sacar una ley, el problema es crear las condiciones, vale decir, hay que crear las condiciones, hay que crear la política, esa política pública tiene que tener inversión, esa es la única manera de poder volver a hacer, a reactivar el eje industrial de frontera. Entre otras razones, hay que hacer los diagnósticos. Eso lo hemos venido debatiendo. Hay que hacer los diagnósticos de cómo está la reposición tecnológica. Si desde hace 7 años se está cerrado, bueno, ya hay una nueva tecnología con toda seguridad en cada una de la diversidad de la industria, de la pequeña, mediana y gran industria. Entonces, el punto es que la política tiene que venir acompañada de una gestión y esa gestión tiene que venir acompañada de un financiamiento y esa política tiene que venir entonces siendo una política global que hoy no existe. Y esa es la gran verdad. O sea, Venezuela no tiene una política para la frontera, ni tiene una política definida de reactivación de la frontera, tampoco la tiene. Hay esfuerzos espasmódicos, se hace una cosa por aquí, otra por allá, pero no hay una política que esté definida en términos de decir vamos a reactivar la frontera haciendo esto, esto, esto y esto. ¿Cuál es la inversión que voy a hacer en electricidad? ¿Qué inversión voy a hacer en internet? ¿Qué inversión voy a hacer? Incluso hay un tema interesante que tú lo tocas, el tema de la inversión extranjera. El, el colombiano puede invertir si solo si tiene eh, visa de inversionista, ¿verdad? El venezolano en Colombia no necesita tener visa de inversionista. Necesita simplemente presentarse y hacer las tramitaciones correspondientes. El colombiano no puede ser socio en una empresa salvo que tenga esas condiciones. Entonces, la inversión extranjera no está políticamente definida desde el punto de vista de qué es lo que se busca, qué es lo que busca el gobierno eh, con esto de la inversión extranjera, si no le estoy facilitando el registro a un colombiano de una empresa mercantil en Venezuela. Eh, yo siento entonces aquí que ahí que estamos todavía en los conceptos aquellos de incertidumbre, de duda, en los conceptos que apuntan más a los temas de la seguridad, de que el de la apertura, el de estrechar relaciones, el de fusionar capitales, el de que los capitales puedan invertir porque hay mercados que son comunes. Vale decir, hay mucha duda en relación a cómo pudiera terminar de ser eso, obviando la experiencia que ya se tiene. Entonces hay temores que hay que superar
en el lado del gobierno, en las concepciones que tienen que ver con esto de la inversión de Colombia en Venezuela. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado en el programa Siempre Venezuela. Muchísimas gracias porque Eh, nos pues, gra- aclara este panorama fronterizo. Gracias a ti, Alan, y a toda la vasta audiencia que nos acompañó. Una gran bendición.